A ver si te suena esto. Llenas un formulario, solo para ver cómo alguien lo pasa a mano a otro sistema. Vas a una capacitación obligatoria sobre un software que en tu departamento ni se usa. Sigues un protocolo de comunicación arcaico porque, bueno, siempre se ha hecho así. Actualizas una base de datos que nadie ha mirado en 5 años. Envías ese reporte semanal que sabes que va directo a una carpeta para no ser leído jamás. Si te sentiste identificado, tranquilo, no estás loco. Estás atrapado en la telaraña de la obediencia sin sentido. Y la razón por la que sigues jugando este juego, la razón por la que todos lo hacemos, está programada en lo más profundo de nuestro cerebro. Es una característica de nuestro software social. Sección 1. El piloto automático social. Vivimos rodeados de lo que yo llamo procesos que nadie entiende, pero todos defienden. Son sistemas, procedimientos o tradiciones tan opacos que casi nadie recuerda por qué existen. Y se mantienen, por pura inercia social. En el mundo corporativo, se manifiesta como una burocracia que devora tiempo y energía. Reuniones que deberían haber sido un email, procesos de aprobación con 10 firmas para comprar una silla, indicadores que no miden nada importante, pero que debes completar. Pero esto no es solo cosa de la oficina. Lo vemos en la política, con trámites que nadie comprende. Lo vemos en colegios y universidades, y hasta en nuestras propias familias, donde repetimos ritos cuyo sentido se perdió hace generaciones, pero se mantienen porque toca. La gran pregunta es, ¿por qué? Si se supone que somos seres racionales, ¿por qué participamos voluntariamente en esta farsa colectiva? La respuesta, como casi siempre, no está en un manual de procedimientos, sino en nuestra propia psicología. Hay fuerzas invisibles que nos empujan a obedecer, incluso cuando la orden no tiene sentido. Sección 2. El fantasma en la máquina psicológica. Para entender por qué defendemos lo indefendible, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los años 60, a un laboratorio de la Universidad de Yale. Allí, un psicólogo llamado Stanley Milgram estaba obsesionado con una pregunta terrible, una que surgió de los juicios de los criminales de guerra nazis. ¿Es posible que gente completamente normal cometa actos horribles simplemente porque seguían órdenes? Para averiguarlo, diseñó un experimento genial y aterrador. 2 voluntarios, un maestro y un aprendiz. El maestro, que era el sujeto real del experimento, le hacía preguntas de memoria al aprendiz. Si el aprendiz fallaba, el maestro debía darle una descarga eléctrica, subiendo el voltaje con cada error. El panel de control era muy claro. Iba desde descarga ligera hasta un siniestro XXX de 450 voltios. El truco, claro, era que el aprendiz era un actor y las descargas eran falsas. Conforme el voltaje subía, el actor empezaba a gritar de dolor, a quejarse de problemas de corazón, a rogar que pararan. Si el maestro dudaba, un investigador con bata blanca, la figura de autoridad, decía con calma frases como: «El experimento requiere que usted continúe», o «No tiene otra opción, debe seguir». Antes de empezar, Milgram preguntó a psicólogos y estudiantes qué creían que pasaría. La predicción fue que menos del 1% llegaría hasta el final. Los resultados reales fueron escalofriantes. Un 65% de los participantes, gente como tú y como yo, siguió las órdenes hasta administrar la descarga máxima de 450 voltios, mucho después de que el actor del otro lado se hubiera quedado en silencio. Milgram demostró el poder devastador del sesgo de autoridad. Tenemos una tendencia brutal a obedecer a figuras que parecen legítimas: un científico, un jefe, el gobierno, hasta el punto de apagar nuestro propio juicio. Milgram lo llamó estado agéntico, un interruptor mental donde dejamos de vernos como los autores de nuestros actos y pasamos a ser un simple instrumento de la voluntad de otro. A ver, es poco probable que tu jefe te pida que electrocutes a un compañero, pero sí te pide que llenes ese reporte inútil. El mecanismo es el mismo, aunque la escala sea diferente. La autoridad, tu jefe o algún manual de la empresa da la orden y tu cerebro cableado para obedecer activa el piloto automático. Pero la autoridad no es la única fuerza que nos controla. Hay otra, quizá todavía más potente: el pánico a quedarte solo. Sección 3. La tiranía del grupo. Ahora, cambiemos de escenario. Imagina que estás en una sala con otras 7 personas para una supuesta prueba de visión. El experimento es simple. Te muestran una tarjeta con una línea y otra tarjeta con 3 líneas. A, B, C. Solo tienes que decir en voz alta cuál de las 3 líneas coincide con la primera. La respuesta es tan obvia que parece un chiste. La primera ronda, todo bien. Todos dicen la respuesta correcta. La segunda, también. Pero en la tercera ronda, pasa algo raro. La primera persona da una respuesta que es, a todas luces, incorrecta. La segunda persona
dice lo mismo. Y la tercera, también. De repente, es tu turno. Tienes la respuesta correcta delante de tus narices. Es innegable. Pero 7 personas acaban de decir lo contrario. ¿Qué haces? ¿Confías en tus ojos o en el grupo? Este fue el famoso experimento de conformidad de Solomon Asch en los años 50. Y lo que descubrió es que un increíble 75% de los participantes prefirió dar una respuesta incorrecta al menos una vez, con tal de no contradecir al grupo. ¿Por qué? Por el poder aplastante del conformismo social. Preferimos 1000 veces estar equivocados con la manada que tener razón en solitario. El miedo a la exclusión, a ser el raro, el que crea problemas, es una fuerza tan bestial que puede hacer que dudes de lo que ven tus propios ojos. Ahora lleva eso a una reunión de trabajo. Tu jefe presenta una iniciativa que, siendo honestos, te parece una pérdida de tiempo monumental. Miras a tu alrededor. Silencio total. Es más, algunos hasta asienten con la cabeza. ¿Vas a ser tú el valiente que levante la mano y diga perdona, pero esto no tiene sentido? El experimento de Asch sugiere que lo más probable es que te calles. El coste social de disentir parece demasiado alto. Estos dos monstruos, el sesgo de autoridad y el conformismo social, se retroalimentan, pero la cosa no termina ahí. También está el sesgo de status quo, nuestra preferencia por dejar las cosas como están, porque cualquier cambio, por bueno que sea, se siente como un riesgo. Es el motor detrás del famoso mejor malo conocido que bueno por conocer. Y luego está la racionalización a posteriori. Si llevo años haciendo un informe inútil, es mucho más fácil convencerme de que tiene que servir para algo que admitir que he perdido cientos de horas de mi vida. Todas estas fuerzas juntas crean la tormenta perfecta de la inercia. Defendemos el proceso sin sentido porque lo dice el jefe, porque todos los demás lo hacen, porque cambiarlo nos da miedo, y porque ya hemos invertido demasiado en esa estupidez como para admitir el error. Sección 4. ¿Cómo sobrevivir a lo absurdo? Ok, reconocer esto es el primer paso. Pero, ¿qué haces con esta frustración cuando estás metido hasta el cuello en un sistema que no puedes cambiar de la noche a la mañana? Aquí es donde hay que ponerse estratégicos. Lo primero es robarle una idea a los estoicos. Aprende a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Quizá no puedas eliminar tú solo la burocracia de toda la empresa, pero a lo mejor sí puedes mejorar un pequeño proceso en tu equipo. Invierte tu energía donde de verdad puedes hacer una diferencia. Lo segundo es cambiar el enfoque. Si no puedes cambiar el sistema ya, cambia cómo lo vives. En vez de verlo como una condena, míralo como un científico. Cada reunión inútil o informe absurdo es una oportunidad para observar la psicología humana. Entender las fuerzas que mueven los hilos te ayuda a no tomarte la frustración como algo personal. No es contra ti, es un fallo del sistema. Ojo, esto no es resignación. Es elegir tus batallas. Es pasar de la queja a la acción inteligente. Y ahora, te pregunto, ¿alguna vez has caído en la trampa? ¿Has defendido un proceso solo porque es como se ha hecho siempre? ¿O te has callado para no ser la única voz discordante? Tómate un segundo. Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Sección 5. La solución. El superpoder de preguntar. ¿Por qué? Si el veneno es la obediencia ciega, el antídoto es el cuestionamiento consciente. El superpoder que todos tenemos, pero que pocos usamos, es simplemente preguntar. ¿Por qué? Pero cuidado, no se trata de ponerte de pie en una reunión y gritar, «Esto es estúpido», aunque no te falten las ganas. Se trata de ser un estratega, no un kamikaze. En lugar de atacar, pregunta para entender. Aquí tienes un arsenal de preguntas inteligentes y poco amenazantes. ¿Qué problema se intentaba resolver cuando se creó este proceso? Esta pregunta mueve la conversación del «¿qué hacemos?» al «por qué lo hacemos?» y a menudo revela que el problema original ya ni siquiera existe. ¿Cómo sabemos que esta tarea está funcionando? ¿Quién usa el resultado final? Si la respuesta es «pues no sé» o un silencio incómodo, el proceso se acaba de delatar solo. Oye, para hacer mejor mi trabajo, me encantaría entender cómo esta tarea conecta con los grandes objetivos del equipo. ¿Me lo explicas? Esta es la forma elegante de pedir una justificación. No estás cuestionando, estás pidiendo ayuda para ser un mejor colaborador. Se me ocurre una idea. ¿Y si probamos a hacerlo de esta otra forma, solo por una semana, como un pequeño experimento? En lugar de proponer derribarlo todo, sugieres un experimento pequeño y controlado. Esto calma el miedo al cambio y hace que la gente esté más dispuesta a probar algo nuevo. La clave es pasar de ser solo un crítico a ser un arquitecto. No te limites a señalar la grieta. Sugiere cómo repararla, aunque sea con una solución pequeña. Y lo más importante, busca aliados. No eres el único que piensa que todo esto es absurdo.
Habla con tus compañeros de confianza. Una pregunta hecha en grupo tiene 1000 veces más fuerza que una hecha en solitario. Al final, el poder de la autoridad y la presión del grupo son enormes, sí, pero tienen una debilidad. Se alimentan de nuestro silencio. En el momento en que empiezas a hacer las preguntas correctas, empiezan a perder su poder. No trabajes para el proceso. Haz que el proceso trabaje para ti. Porque la verdad, en una empresa, en la sociedad o en tu propia vida, no le teme a las preguntas. Al contrario, las necesita para seguir funcionando. Lo que de verdad necesitamos no es confiar ciegamente en el proceso, sino atrevernos a entenderlo, a cuestionarlo y, si hace falta, a cambiarlo. Si te has sentido así alguna vez, tal vez también te sientas cansado y que incluso las vacaciones no son suficientes. Así que te invito a ver este vídeo a continuación. Hasta la próxima.